Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Voy a eh, empezar en este caso mencionando que estamos viendo, recuerden la cinética. En este caso estamos hablando del equilibrio químico, el equilibrio molecular. Recuerden que estos días hemos venido hablando de la cinética química. Hoy vamos a hablar un poquito del equilibrio químico y la ley de asociación de las masas, que es en este caso un nuevo subtema de lo que ya de la cinética química y el equilibrio molecular, ¿no? Como menciono, vamos a ver el equilibrio químico y la ley de asociación de las masas. ¿Quién recuerda lo que veíamos ayer? ¿De qué nomás hablábamos ayer? Bueno, haciendo un de lo que veíamos ayer, hablábamos en este caso un poquito más a fondo en cuanto a nuestra naturaleza y también la concentración que tenían nuestros reactivos. Recuerden que decíamos si la concentración en este caso y, y la naturaleza de nuestro reactivo es muy alta, entonces nuestra velocidad de reacción será muy lenta. Y en cuanto a nuestra naturaleza y concentración es muy baja, pues entonces la reacción será muy rápida. Recuerden que mencionaba yo, al ser muy baja la reacción, al ser muy baja eh, al ser muy baja nuestro elemento, nuestra concentración de algún producto, en este caso la sal, al ser baja, en este caso en concentración, será más rápida nuestra velocidad de reacción. En cambio, si yo tengo, se podría decir que eh, bastante concentración de cualquiera de nuestros elementos. Si yo tengo bastante concentración, nuestra velocidad de reacción en este caso, en cambio, va a ser muy lenta. ¿Porque obviamente va a ser lenta? Porque tengo bastante concentración de este compuesto, entonces se demora en obviamente disolverse todo toda esta sustancia, ¿no? Listo, esta partecita ayer quedó entendida, no sé si tal vez está clara, no tan clara, cuéntenme si está todo claro. Sí, Tengo listo, claro, está todo claro. a Santi, gracias. Julián, tal vez está claro, todavía no, te repito, no hay problema, cuéntame. Todo está claro, listo. Ya, listo. Entonces vamos a seguir con el equilibrio químico, como menciono, y la ley de acción de masas. ¿En, en qué consiste, pues, esto? Vamos a hablar un poco de, del equilibrio químico, ¿no? De esto, de los equilibrios químicos. Hablando de los equilibrios químicos, pues podemos decir que es un proceso que se conforma por dos reacciones químicas que ocurren, en este caso se podría decir en contraposición o de forma opuesta. ¿Qué quiero decir con esto de contraposición o de forma opuesta? Pues menciono que los reactivos forman productos y a su vez estos forman de nuevo a los reactivos, o sea, pueden ser reversibles. ¿Quién me dice qué era esto de cuando una reacción es reversible y cuando una reacción es irreversible?
Cuando irreversible era cuando sus compuestos no pueden volver a su forma original, digamos, no me acuerdo qué compuesto era, pero era uno donde sí había como, o sea que vuelva a ser hidrógeno, creo que era, y no me acuerdo cuál más. Bueno, sí, más o menos. ¿No? Muy bien, Santi. Si tienes la idea en este caso. Aquí mencionaba yo irreversible. En este caso, la combustión del metano es irreversible. ¿Por qué? Recuerden que era irreversible porque yo ya no podía volver de mis productos a volver a ser reactivos, ¿no? Ahí era irreversible. Mencionábamos al metano, en este caso en combustión, que decía que nos daba como producto, pues nos daba el dióxido de carbono más el agua, ¿no? Y era irreversible. En cambio, reversible es cuando sí puedo volver. En este caso, me he olvidado, recién veo. Irreversible, recuerden que debemos poner ahí, ya. O sea, flechita del lado derecho y del lado izquierdo. Ahí es irreversible, ¿no? Una irreversible es cuando yo tengo mis dos flechitas. Déjeme ver qué tal me salió. Ya. Entonces, cuando es irreversible, me puedo dar cuenta también cuando yo tengo dos flechitas, ¿sí ven? Tengo una flechita para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Ahí puedo decir que son irreversibles, ay, que son reversibles. ¿Por qué reversibles? Pues porque de los reactivos puedo formar productos y de los productos puedo volver a formar mis reactivos. Irreversible. Muy bien. En este caso, ay, espérenme. Ya. Menciono, pues, ¿qué menciono en cuanto a los enlaces? Menciono que este proceso en el cual se conforman por dos reacciones químicas que ocurren en contraposición o de forma opuesta, que menciono yo, pues los reactivos forman productos y a su vez estos forman de nuevo a los reactivos, o sea, es una reacción irreversible, una reacción irreversible o una reacción reversible, ¿no? Y por este motivo, pues estos sistemas se podrían decir que son dinámicos, ¿no? Al poner el ejemplo de nuestras reacciones reversibles, tienen en este caso sistemas que son dinámicos, ya que se podría decir que no se detienen las transformaciones que acontecen en cada uno de los sentidos, ya sea de reactivos a productos o de productos a reactivos, sino que en cambio, en este caso se puede decir que producen la misma velocidad, por eso reversibles, ¿no? Y se podría decir que por esta razón también al ser reversibles no se observan cambios macroscópicos en el sistema cuando estos alcanzan la posición de equilibrio. Y por eso se puede decir que una reacción química ha alcanzado el equilibrio siempre y cuando que una reacción química ha alcanzado el equilibrio cuando las concentraciones de todos los reactivos y productos permanecen constantes. Ahí ha alcanzado el equilibrio químico nuestras reacciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo se podría decir que alcanzan este equilibrio químico? Pues cuando las concentraciones tanto de los reactivos como de los productos permanecen constantes. Ahí se podría decir que ya nosotros tenemos el equilibrio químico. Listo. Entonces, ¿qué menciono? Menciono que una reacción química se puede decir que ha alcanzado el equilibrio cuando las concentraciones de todos los reactivos y productos permanecen constantes. Y también a una temperatura constante, también a una temperatura concreta en este caso. Ahí se puede decir que están en equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues se puede decir que en el estado de equilibrio eh, se podría decir que hay una cierta cantidad de cada uno de los reactivos, de cada uno de los productos que permanecen constantes y por ello obviamente han alcanzado el equilibrio. Recuerden que el equilibrio químico es dinámico,
por lo que se puede alcanzar un mismo estado de equilibrio partiendo de los reactivos o de los productos. Y por eso el equilibrio se representa con una doble flecha, tal cual les mencionaba yo en nuestra reacción, ¿no? ¿Qué les decía en cuanto a la reacción irreversible, a la reacción reversible? Que se puede representar con una doble flecha. En este caso, se puede representar eh, como reacción reversible. Listo, entonces, hablando de nuestros equilibrios químicos, menciono que es un proceso que conforma o que se conforma por dos reacciones químicas que ocurren en contraposición. ¿Qué decía yo? ¿Qué es esto de la contraposición? Pues que los reactivos forman productos o a su vez los productos forman reactivos. Y pues por este motivo que mencionaba yo, que estos sistemas son dinámicos, ¿no? Porque forman qué? Pueden formar reactivos y productos o pueden formar productos y reactivos. Por eso yo tengo sistemas que son dinámicos, ya que en este caso no se detienen las transformaciones que acontecen en cada uno de los sentidos, sino que se produce a la misma velocidad. Y por esta razón no se observan cambios macroscópicos en el sistema cuando éste alcanza la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué menciono en cuanto a una reacción química? ¿Cómo sabemos que ha alcanzado el equilibrio? ¿Quién me dice? ¿Cómo yo? Le dicen cuando permanecían constantes. Eso, muy bien, Santi, cuando permanecen constantes tanto los reactivos como los productos. Entonces, se podría decir que en el estado de equilibrio hay una cierta cantidad de cada uno de los reactivos. Recuerden, cuando permanecen constantes y también tienen una temperatura constante, una temperatura concreta. Recuerden que menciono que en el estado de equilibrio hay una cierta cantidad de para cada uno de los reactivos y de los productos que también deben estar en este caso constantes y así también permanecen en un equilibrio, ¿no? Mencionaba también yo que el equilibrio es dinámico, ¿no? Por lo que obviamente se puede alcanzar un mismo estado de equilibrio partiendo tanto de los reactivos como de los productos, ¿no? Y por eso el equilibrio se representa con una doble flecha. ¿Cuál era en este caso? Verás, por ejemplo, aquí tengo mis reactivos. Aquí tengo mi doble flecha y aquí tengo mis productos. ¿Sí ven? Entonces se representa en este caso el equilibrio también como una doble flecha. Y recuerden que como el equilibrio es dinámico, también se puede decir en este caso que es reversible nuestra reacción química, ya que tiene estas dos flechitas. Listo. Hasta aquí, tal vez alguna pregunta, todo claro en cuanto al equilibrio químico, qué es, cómo yo me doy cuenta que está en equilibrio. Todo claro, listo. Ya, listo. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que menciono, ¿no? Ya. Tengo un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner la reacción de formación del yoduro de hidrógeno. Esto a partir de las sustancias simples de los elementos químicos que lo componen. Recuerden que es un ejemplo de equilibrio químico, ¿no? Y ¿qué menciono yo en cuanto, como menciono, a la formación del yoduro de hierro? El yoduro de hierro se forma a través de la reacción del hidrógeno y obviamente del yodo. ¿Cuál es la reacción? Mi reacción es del hidrógeno, en este caso es gaseoso, más el yodo. El yodo se lo representa con la letra I mayúscula, yodo I mayúscula. O pongámosle así ya, para que ustedes sepan qué es el yodo. Yodo, flechitas,
Y de ahí, hidrógeno. Ahí está mi reacción de formación del yoduro de hidrógeno. Recuerden que es a partir de las sustancias simples de los elementos químicos que la componen. Y esto en cuanto, recuerden que es un ejemplo de equilibrio químico. Me menciona en el Me menciona en este caso que la ecuación que representaría la condición es la siguiente si la reacción fuera 100% completa. ¿Qué quiere decir con esto? Menciono, ejemplo que tenemos, la reacción de formación de yoduro de hidrógeno, ejemplo. ¿Y cómo se hace eso? A partir de sustancias simples de los elementos químicos que la componen en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos químicos que la componen? Hidrógeno y yodo. En teoría se podría decir que una mol de hidrógeno debe reaccionar con una mol de diyodo para así dar 2 moles de yoduro de hidrógeno, ¿no? Miren, ¿cómo yo cuento mis moles? Aquí tengo yo una mol, aquí tengo otra mol y aquí tengo 2 moles. Se podría decir que mis moles son los índices que yo tengo al lado de mis elementos. Miren, mis índices. Los índices que yo tengo al lado de mi elemento en cuanto al hidrógeno es, tengo yo un subíndice. ¿Cuál es el índice y cuál es el subíndice? Pues los índices son los que yo tengo en este caso, o también se les denomina coeficientes, ¿no? Coeficientes, los que yo tengo adelante de nuestra reacción. Coeficientes, dos índices. Mis subíndices, en cambio, son los que yo tengo en la parte de abajo. Miren, ahí me falta, ¿cierto? El yodo 2 gaseoso. Aquí también es 2. Ya, recuerden que menciono que nuestra reacción química en cuanto a la formación, pues se lo hace a partir de sustancias simples, de los elementos químicos que la componen. Y que menciono que una mol de dihidrógeno debe reaccionar con una mol de diyodo para así formar 2 moles de yoduro de hidrógeno. ¿Sí ven? Aquí tenía yo una mol de hidrógeno, una mol de yodo. Y formo yo 2 de, ay, me falta la I, ¿no? Para formar el yoduro de hidrógeno. Ya, listo. Ahí sí estamos todo bien. Ya. ¿Qué más menciono en este caso? ¿Qué más se podría decir? Que en este caso reaccionan en cantidades de 700K. Listo, entonces. Cuando reaccionan cantidades, en este caso de 700K, se podría decir que solo se necesita de un valor exacto para así poder llegar al equilibrio. Si me dice que el hidrógeno y el yodo tienen 700K, entonces solo depende de un mínimo valor, se podría decir, para que se pueda llegar al equilibrio químico, ¿no? Ya, entonces, ¿qué mencionamos? En este caso, se podría decir que los 700K solo se necesita de un valor ya en cuanto a yoduro de hidrógeno para llegar al equilibrio.
Y como este valor corresponde, se podría decir al 79% del rendimiento teórico, que son de las 2 moles del yoduro de hidrógeno, pues la reacción hacia la derecha alcanza ya esta extensión de llegar al equilibrio. Y pues en las condiciones descritas que menciono yo, la mezcla en equilibrio debe contener también de cada reactivo sin reaccionar la cantidad siguiente. Una mol no debe reaccionar en este caso con 0,79 moles, porque esto me da igual a 0,93. Vamos a ver qué menciono. Voy a hacerle, miren, aquí tengo la ecuación que representaría la condición si la reacción fuera al 100%. Recuerden que estaba mencionando yo que la reacción que yo tengo acá arriba, con 700, solo me da un 79%. Pero vamos a hacer ahora con los 100%, ¿no? Entonces, si la ecuación que representaría la condición em, fuera del 100%, esto sería que es completa y que en este caso em, implicaría que se debería haber formado 2 moles de yoduro de hidrógeno y no tendría en este caso que haber hidrógeno y yodo sin reaccionar, ¿no? Miren, porque esto es lo que indica la flecha simple, ¿no? Miren, aquí tengo yo una flecha simple. ¿Qué indica esta flecha simple? Se podría decir que debería haber formado 2 moles y no tendría que haber mis dos reactivos sin reaccionar. Siempre recuerden que tienen que reaccionar, ¿no? Entonces, ¿qué menciono? Espérenme un ratito. Ya, a ver, seguimos entonces. Menciono yo que ahora vamos a hacer si es que fuera con un 100%, porque aquí realizamos, se podría decir, la explicación con un 70%. Ahora, si la ecuación que representaría la condición, si la reacción fuera de 100%, en este caso se podría decir que obviamente se forman 2 moles de yoduro de hidrógeno y no tendría en este caso que haber hidrógeno y yodo sin reaccionar. Esto es lo que indica la flecha simple, que ya no existe, que absolutamente todos nuestros reactivos se podría decir que reaccionaron en cuanto a nuestra flechita simple. Si yo tengo flechita simple, pues se puede decir que yo ya tengo una reacción que es el 100%. Pero en cambio, miren, aquí en nuestra siguiente ecuación representa el equilibrio real obtenido. Y esto implica pues que una mol de hidrógeno y de yodo, pues se podría decir que solo se completó al 79%. ¿Por qué al 79%? Porque yo tengo doble flecha. Por eso se dice que solo fue completada hasta el 79%, ya no fue el 100% como en el otro ejemplo. Miren, aquí. ¿Qué sucede? Que yo ya tengo, se podría decir que se completó en un 100% y por eso yo solo tengo flecha simple. En cambio, en nuestra ecuación, en este caso representa un equilibrio, se podría decir real, porque no todos los equilibrios son al 100%, y pues implica en este caso que sí sobra reactivos y por ello se cumple en un 79%, ¿no? Porque sí sobra. En este caso, en cambio, en la primera no sobra ni reactivos, no sobra, perdón, se podría decir que hidrógeno y yodo sin reaccionar, sin reaccionar.
Aquí absolutamente todo ha reaccionado, por eso el 100%. En cambio aquí no ha reaccionado, pues toda mi concentración en cuanto al hidrógeno y al yodo, y por eso se puede decir que la reacción se completó en un 79%. Ya. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? No, Repito, Liz, ya no hay dudas en Santi. ¿Cuál más tengo yo aquí? Tengo conectado a Eric. Eric, tal vez alguna pregunta, alguna duda. Y también Julián. No, dice, no, un poquito entendido. Me faltaría un poquito estudiar más. Estudiar un poquito más a fondo y ya. Julián, Todo está claro, Liz. ya. Listo. Entonces, ¿qué menciono yo en cuanto al equilibrio? Recuerden que estamos hablando del equilibrio químico. Menciono que el equilibrio químico, cuando yo sé que ya está, se podría decir obviamente en equilibrio, pues se puede decir que está en equilibrio cuando todos los reactivos y los productos permanecen constantes y también a una temperatura constante. Recuerden que menciono que hay una cierta cantidad de cada uno de los reactivos y de los productos, y esto también me dice que están ya en estado de equilibrio, la cierta cantidad tanto en reactivos como en productos, ¿no? Recuerden que mencionaba también que el equilibrio químico es dinámico, por eso se podría decir que es reversible y se representa con una doble flecha, ¿no? El equilibrio químico. Ahora, existen diferentes tipos de equilibrios químicos. Unos pueden llegar al 100% y otros obviamente pueden ser 79, 80%, 90%, 100%, pero así sea el 79% se puede decir que sí ha llegado a un equilibrio, siempre y cuando obviamente estas cantidades, algunas se han completado al 100% y pues está en equilibrio. En cambio, otras sí ha sobrado una cierta concentración, pero igual sí llega al equilibrio químico. Tengo estos dos ejemplos que menciono. En cuanto, si mi ecuación en este caso cumple el 100%, ¿qué nomás debe realizar? Pues cuando cumple el 100%, en este caso cuando completó el 100%, se podría decir que ya no existe ninguna concentración, en este caso de hidrógeno o de yodo, que pueda existir sin reaccionar. Por eso se ha cumplido el 100%, porque ha reaccionado absolutamente toda la concentración de hidrógeno y toda la concentración de yodo. Ahora, en mi segunda ecuación, en este caso, voy a hacerles más grandecitas porque ahora que lo pienso, no sé si se ve bien, ¿no? Hagámosles más grandecitas a mis ecuaciones. O mejor, pongámosles más acá y yo les escribo para que se vea un poco mejor. Ya, ¿qué menciono? ¿Qué tengo yo aquí? Tengo a mi hidrógeno, hidrógeno, 2 en este caso gaseoso, más el yodo, 2 también gaseoso. Ya. Y pues tengo una sola flecha en la cual tengo 700K, recuerden. Y tengo dos yoduro de hidrógeno, que en este caso es gaseoso. Listo. En mi siguiente ecuación, y recuerden que si yo obtengo en este caso una flecha simple, se puede decir que se ha completado en un 100% y que yo tengo un equilibrio químico de 100%. Ahora, también tengo otros equilibrios químicos. Recuerden que el yodo representado solo con un palito, o el yodo obviamente con la Y, da lo mismo, ¿no? Igual es el yodo a la final. Y 2H y es el yoduro de hidrógeno. Perdón. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Yo he cumplido con un 79%. ¿Por qué un 79%? Porque quiere decir que en mis reactivos sí sobró cierta cantidad de sustancia y por ello obviamente no se completó a 100, pero igual ha cumplido el equilibrio químico.
tanto en mis reactivos como en mis productos. Tengo yo sustancia todavía sin reaccionar, pero al tener sustancia no quiere decir que por ello no voy a completar mi equilibrio químico. Sí se completa el equilibrio químico, pero no al 100%. Puede ser al 70%, 80%, 90%, 100%, ¿no? Entonces, cuando yo cumplo el 100% quiere decir entonces que en mis em, elementos, como el hidrógeno y el yodo en este caso, no tengo yo residuos de la sustancia, ¿no? Sino que se ha reaccionado absolutamente todo. En cambio, abajo, como solo he cumplido los 79%, se puede decir ahí sí que tengo yo sustancia que me sobra sin reaccionar, pero igual ya ha completado su equilibrio químico y por eso ya no reaccionó más sustancia, porque ya llegó toda nuestra reacción a un equilibrio. Esto en cuanto al equilibrio químico, ¿no? Ahí ya un poco más claro se podría decir cómo yo llego al equilibrio. Si yo tengo un equilibrio de 100%, pregunta para ustedes, ¿no? Si yo tengo un equilibrio de 100%, se dice que se ha consumido todo, en este caso la sustancia, o que no se ha consumido toda la sustancia. ¿Qué dicen ustedes? Se consume la sustancia. Ya, si yo tengo un equilibrio de 100%, se consume absolutamente todas las sustancias, tanto del hidrógeno como del hierro en este caso, y forman así mi yoduro de hidrógeno. En cambio, si yo tengo un 70, 80, 90%, ¿qué mencionamos ahí? Cuando tengo menos de 100. No se consume toda la sustancia. Gracias, Santi, que no se consume toda la sustancia, pero sí llega al equilibrio, ¿no? Siempre recuerden que sí llega al equilibrio. Listo. Vamos a hablar ahora de las reacciones en equilibrio, pero en la industria y en nuestras células. Tenemos dos tipos, ¿no? Las reacciones en equilibrio en la industria y también en nuestras células. Se podría decir que existe también reacciones en equilibrio en nuestro cuerpo, en la industria. Vamos a hablar en este caso que del equilibrio químico igual, ¿no? Pero nuestro equilibrio químico se puede decir que tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana. Miren, el equilibrio químico tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana. Se podría decir que un ejemplo son los procesos industriales para la obtención de productos que empleamos en nuestras actividades diarias. Ejemplos de estos, pues tenemos a la producción del amoníaco, que se utiliza para la limpieza. ¿Cómo se produce en este caso el amoníaco? Estamos hablando ahora a nivel industrial, ¿no? De nuestro equilibrio químico a nivel industrial. Recuerden que menciono que el equilibrio químico tiene múltiples aplicaciones.